me say good morning, happy Sabbath. Déjenme decirles buenos días y feliz sábado. How are you guys? ¿Cómo han estado? I definitely miss you guys. Definitivamente les extrañamos mucho. But I know you understand. I'm spending a little more time in Yaruki, Pero sé que ustedes entienden que hemos pasado más tiempo en Yaruquí, but we're spending some time there because it's a new church and we have some people that we're working with. y lo hemos estado dedicando más tiempo porque es una nueva iglesia y hay gente con la que tenemos que obrar. This week here on Wednesday, we started a Bible study with one of the visitors. De hecho, el miércoles se inició un estudio bíblico con una de las visitas. So we're going to continue. Entonces queremos continuar con ese estudio. And so we just ask for your prayers. How is Don Así looking? que lo que quiero pedirles por sus oraciones. ¿Y cómo está Luchito? Yeah. Nosotros orando por él. Después que yo termine, quiero visitar. All right, welcome to all of you. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. All of Poli, you. Poli, Juan Carlos, y Jan, Juan Carlos, Jan, Karen, Henry. Henry también, And nuestra hermana María. welcome. All right, Bienvenidos you todos. have a hymn for me? Rick, please, ponga de pie. Por favor, pónganse de pie para iniciar con un himno. Cristo ven de Dios el Hijo eterno, ven al Señor el grande Creador, todo abandona por vivir cual siervo, ven al rodeado y presa del dolor. Por ti todo esto hizo Jesús, no respondes a su divino amor. En oración tu alma hoy derrama ante su trono por el pecador. Lleva la luz de su palabra santa a los que ignoran el divino amor. Por ti todo esto hizo Jesús, ¿cómo respondes a su divino amor? Consagra fiel tus bienes, mayordomo, que del Señor manejas el caudal, para que puedan por el mundo todo salvarse almas del poder del mal. Por ti todo esto hizo Jesús, ¿cómo respondes a su divino Amen. Let's have a word of prayer. Those who can kneel. Vamos a tener una palabra de oración. Aquellos que pueden ponerse de rodillas. Our precious Redeemer, Nuestro más precioso Redentor. our best friend, Nuestro mejor amigo. our high priest. Nuestro sumo sacerdote. We want to thank you this morning, Lord,
Queremos agradecerte, Señor, esta mañana for your mercies por tus misericordias, that are ever new every morning. que son nuevas cada mañana. We ask that by the multitude of thy tender mercies, Te pedimos, Señor, que por la abundancia de tus misericordias, you will blot out the multitude of our sins, tú puedas borrar la cantidad de nuestros pecados, and that you will fill our hearts with the precious gift of your grace, y que puedas llenar nuestros corazones con ese don precioso de tu parte. grace that gives us victory each day in our daily trials. Esa gracia que nos da victoria para cada prueba diaria. The grace that leads us from justification to sanctification to perfection. Esa gracia que nos guía de la santificación, de la justificación a la santificación y de la santificación a la perfección, To make us ready for the second advent. para estar listos o para prepararnos para tu segunda venida. Oh God, we plead Oh for that Dios, grace. te suplicamos por esa gracia, That grace will come in this room in an abundant way, Lord. para que esa gracia llene este lugar, Señor, de una manera abundante But especially the throne room of our hearts. y especialmente llene la habitación que está en nuestro corazón. Please, dear God, Por favor, querido Dios, we plead for a special anointing now. suplicamos por una unción especial esta We mañana. plead for a special baptism, Suplicamos por un bautismo especial, a baptism that will give us a consistent experience in Christ. un bautizo que nos llegue a que podamos llegar a tener una experiencia consistente en Cristo. Oh, I plead this morning, Oh dear Father, Señor, suplicamos en esta mañana, querido for each Padre, person in this room por cada persona en este lugar and those who are not here, y por aquellos que no están aquí those who are coming, hasten their step. y Please. aquellos que están por venir, apresura sus pasos, Señor, We por also favor. pray for Suplicamos también Don Luchito. We pray for his recovery. por la salud de nuestro Speedy hermano speedy Luchito. recovery. Acelera esa sanación, Señor. Thank you. Refresh his Gracias. spirit, I pray. También, Señor, regocija su espíritu, We oramos. also pray for the church there in Yaduki that you'll bless the saints as they También, worship Señor, this te morning. pedimos que tú bendigas la iglesia de Yeruquí, a los santos que están We allí. also want to pray for Lulu, who's not feeling well, Queremos también orar por la salud de nuestra hermana Lulu, que as no well se as for siente bien. Marquitas. Bless them, Así we pray. también como la salud de nuestro hermano Marquitos, bendícelo, Señor. And all those who are sick among us, Y todos aquellos que están enfermos entre nosotros, Señor. prepare us to go home, Prepáranos ya para ir a casa, a place where there's no more sickness. a un lugar en donde ya no hay más enfermedad, There's no news of evil transpiring. ya no hay noticias del mal que sucede en esta tierra, A place that will be free from all evil. porque será un lugar el cual esté libre de toda maldad. That's our destination. That's our focus, dear God. Ese es nuestro enfoque, Señor. Allí es donde anhelamos So we estar. can go home to live with Jesus without trial, Así without que temptation. queremos ya estar allí para vivir con Jesús sin tentación, sin To más live pruebas, Señor. In a world of Para complete peace and joy and perfection. En un mundo en donde sea lleno de perfección, gozo y alegría. Make us ready for Alístanos para ese lugar. that world, Lord. Thank you. Gracias, Señor. As we open your word, Mientras vamos a abrir tu palabra, open our hearts, abre también nuestros corazones. open our understanding, Abre nuestro entendimiento so we may capture para que podamos ser receptivos in a special way, Father, in de a una practical manera way. especial y poniéndolo en práctica, Señor. Thank you. Gracias. In Jesus' name En we el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Welcome, Marquitas, Bienvenido, Marquito, and to all of you. y a todos ustedes, hermanos. Now, this morning, I think Jan mentioned last week that I'll be dealing with the subject of tithing. Ahora, me acuerdo que la semana anterior Jan estaba haciendo mención de un estudio titulado Diezmos. Ujú. That we're going to be studying. That I told him that please make the announcement that I'll be studying that topic with you today.
yo le pedí de favor a Jan que les haga ese anuncio de que vamos a estudiar ese tema de diezmos el día de hoy. Now, since we started this church, we have never given a subject on tithing. We make reference to, but never Y desde do a study. que empezamos los estudios en esta iglesia, hicimos referencia de los diezmos, pero nunca estudiamos a profundidad ese tema. And therefore, today Por lo tanto, el día de hoy we're gonna begin with part 1. vamos a empezar con la primera parte de este título. Amen. Please, there's a study there about tithes. But go anda el tema. So the title of our message, Entonces, Of our study. el título de nuestro mensaje se titula Should God's People Pay Tithes Under the New Covenant? Part 1. ¿Debe el pueblo de Dios pagar diezmos bajo el nuevo pacto? Amen. All right, that's a very important question. ¿No And es the esa una reason- pregunta importante? The reason that I titled the study with this topic, Y la razón por la que puse este título en este estudio because there are many es porque ahora hay muchos within Christendom, que están en el mundo cristiano, especially even among Seventh-day Adventists, especialmente están entre los adventistas del séptimo día. a great deal of people who believe Y mucha gente cree that when Christ died on the cross, que cuando Cristo murió en la cruz, the tithing system was nailed to the cross. el sistema del diezmo ya también fue crucificado. But in our study, we're going to see Pero en este estudio nosotros vamos a ver that the tithing system was never a part of the shadowy system. que el sistema de diezmar nunca formó parte de la sombra que la gente cree. It is not. By the way, No lo es. by the way, De hecho, hermanos, we're told in Spirit of Prophecy se nos ha dicho por el espíritu de profecía that the tithing system que este sistema de diezmo is established upon an enduring principle just like the Ten Commandments. está establecido como un principio Upon an enduring principle. que dura, Como perpetuo, la exacto, eterno, como la ley. And the prophet says, Y la profeta as dice long as time shall last, que mientras el tiempo perdure, the system of tithing continues. el sistema de diezmar continúa también. So we're going to look at different aspects of Entonces tithing. vamos a ver diferentes aspectos del diezmo. So our first part of our study will be dealing with the Old and New Covenant and the tithing system. Así que la primera parte tiene que ver con el nuevo y el antiguo pacto de lo que es diezmar. Amen. All right, let's go to the introduction. Vamos entonces a la introducción. In this very in-depth study on the tithing system, Dice en este estudio muy profundo sobre el sistema del diezmo, we ask that you take the time to examine the facts queremos with pedirle que us se tome before el drawing tiempo any conclusion. para examinar los hechos con nosotros antes de sacar cualquier conclusión. Most importantly, Lo más importante, we pray that you will seek the guidance of the Holy Spirit oramos para que usted pueda buscar la guía del Espíritu Santo and allow the Word of God to speak for itself on the subject of the tithing, y permita que la palabra de Dios hable por sí misma sobre el tema del diezmo, to see if it is still binding under the new covenant. para ver si todavía es obligatorio bajo el nuevo pacto. All right, change for me. Did the tithing system originated with the Jews? Now, this is an important question. Primera pregunta del estudio dice, ¿se originó el sistema del diezmo con los judíos? We need to find out Necesitamos averiguar esto, because the ceremonial system porque el sistema ceremonial was given to what people? fue dado a qué pueblo, Yes. Even though it existed before. incluso aunque no existían No, antes, no, antes existed. a este pueblo que antes existía. Because the ceremonial system is established from the Garden of Eden after sin. Porque acuérdense que el sistema ceremonial fue establecido en el jardín del Edén antes del No, pecado, después del pecado. But Pero it was given to Israel in its complete form. fue dado a Israel en su forma completa. But watch this now. I want you to see something here. Quiero So we que want to vean algo find out, aquí. was this originated with the Jews, the Ahora tithing system? quiero ver con ustedes si es que este sistema se originó desde el tiempo de los judíos. All right, change for me.
the tithe did not originate with the Jews. Watch this. Los diezmos, dice, no se originó con los judíos. The tithing system was in place 400 years before the Jews existed. El sistema del diezmo existía 400 años antes que los judíos existiesen And nearly 200 years before Judah, y casi 200 años antes de que Judá, from whom the Jews obtained or had their name. de que en esta palabra Judá los judíos tomaron su nombre. Therefore, Por lo tanto, since the hermanos, tithing system, like the Sabbath, watch this now, dice, puesto que el sistema del diezmo, al igual que el sábado, existed before the Jewish dispensation, existía antes de la dispensación judía it must continue to what? y debe seguir existiendo, Unaffected after the Jews cease to be God's special people. sin verse afectado después de que los judíos dejen de ser el pueblo especial de Dios. Change from my sister. Let's go to the Bible. Vamos a lo Genesis que dice la 14. Biblia. Vamos a Génesis 14. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? We're going to the beginning. Nos estamos yendo al principio. Let's find out. Notice what the Bible says beginning at verse 18 Miren through lo que 20. la Biblia nos dice en versículos 18 al 20 de Génesis 14. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. And he was the priest of the Most High. All right, verse Psalm 19. Versículo And he 19. blessed him, Y lo bendijo, referring to Abraham, and said, refiriéndose a Abraham, y dijo, Blessed be Abraham of the Most High God, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, possessor of heaven and earth. poseedor de los cielos y de la tierra. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Notice now, Miren lo que dice and ahora. he, Abraham, gave him, Melchizedek the priest, tithes of all that he possessed. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que poseía. Verse 20. Eso está en el versículo 20. Verse 20 now. Bless, yeah, we just read that. But let's read it again. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. Miren lo que dice a través del versículo 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. So here we see, Entonces, That the hermanos, aquí Bible- estamos viendo que la Biblia, in the time of Abraham, hablando mentioned del what system? tiempo de Abraham, está mencionando qué sistema. Tithes. Los diezmos. Watch this now. Miren, Let's notice now that the New Testament, vamos a ir viendo que en el Nuevo Testamento, because there are some people who said porque hay muchas that the personas que tithing dicen system que el sistema del can only be diezmar proven from the Old Testament and not the New Testament. solo puede ser probado porque habla en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. But I will show you Pero ahora les That the vamos New a mostrar Testament que en el Nuevo Testamento also también enforce the importance of the tithing system. resalta la importancia de diezmar. Let's go to Hebrews, the Vamos 7th al libro chapter, de verses Hebreos, 4. el capítulo 7, versículo 4 Ah. y luego del 9 al 10. No, ahí no. Solo ahí. Hebreos 7, versículo 4, 9 y 10. So the Bible says here, Entonces la Biblia dice, hermanos, notice now, this is very important. Verse 4. versículo 4, empieza diciendo, Now consider how great this man was. Which man? considera pues cuán grande era este hombre. ¿A qué hombre se refiere? Melchizedek. A Melquisedec. Not Abraham, Melchizedek. No Abraham, Melquisedec. Watch this now. Unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoil. A quien aún Abraham, al patriarca, dio el diezmo de los despojos. Verse 9. Versículo 9. For he was yet, verse 9, sorry, and as I may so say, Y por decirlo así, Levi also, who received tithes,
También Leví, que recibe los diezmos, paid tithes in whom? pagó estos diezmos ¿en quién dice? En Abraham. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. So here, the Bible is Entonces, talking about what hermano, system? Aquí la Biblia inició en Génesis ¿con qué sistema? The tithing system. El sistema de Where's diezmos. Paul taking his argument from? Y ahora, ¿de dónde saca estos argumentos? Genesis 14, we just read it. Del libro de Génesis 14 que acabamos de And leer. the Bible says that, Y la Biblia está that diciendo Abraham paid tithes que Abraham pagó los diezmos, to Melchizedek. ¿sí?, a Melquisedec. All right, let's move on. King. Vamos a continuar. Many persons will meet, this is Ellen White now. Many persons will meet all inferior demands and dues. Vamos a leer una cita de nuestra hermana de White, que estaba en la Review and Herald. Dice, muchas personas satisfarán todas las demandas y obligaciones And leave to God only the last gleanings, if there be any. y dejarán a Dios solo las últimas espigas si es que In las other hay. words, what the prophet is saying, En otras palabras, lo que There la are profeta many está diciendo es que who give muchos tithes que dan los diezmos after they pay all their bills. de lo que les sobra después de haber pagado todas sus deudas. When you must first Cuando take out realmente the tithe usted before tiene you do que hacer anything. es sacar el diezmo de todo lo que usted recibe antes de pagar sus deudas. So what are the prophets saying now? Entonces miren lo que la profeta dice ahora. If not, his cause must wait until a more convenient season, Si no, su causa debe esperar hasta una estación más conveniente or the work of God. o para la obra de Dios. Watch this now. Such was not the course pursued by who? Dice, tal acto no fue el curso seguido ¿por quién? Por Abraham. Remember the Bible says ¿Se acuerdan que la that Biblia decía if you believe que si usted cree, in the doctrine that Abraham had, we are Abraham's children. si usted cree en las doctrinas que Abraham tenía, nosotros seríamos conocidos como los hijos de Abraham? Amen? Amén. Watch this. Miren. So we need to follow the example of who? Necesitamos seguir el ejemplo de quién? Abraham. Abraham. Watch this now. Miren, Upon his return from a successful military expedition, a su regreso de una exitosa expedición militar, he was met by Melchizedek, king of Salem, él fue recibido por Melquisedec, el que era rey de Salem and priest of the Most High God. y sacerdote del más alto Dios. Listen to this now. This holy man blessed Abraham. Este hombre santo bendijo a Abraham In the name of the Lord, en el nombre del and Señor, the patriarch gave him tithes of all the spoils as a tribute of gratitude to the ruler of nations. y el patriarca le dio el diezmo de todo el botín como tributo de gratitud al gobernante de las naciones. All right, move on. Such was the practice of patriarchs and prophets before the establishment of the Jews as a nation. La cita continúa diciendo, tal era la práctica de patriarcas y profetas antes del establecimiento de los judíos como nación. What practice? ¿Qué práctica? Esta de dar diezmos. I showed you that El pastor the les mostró tithing system que este sistema de diezmar was established 400 Fue years establecido before the Jewish nation came into existence. 400 años antes de que existiese esta nación como judíos. Have mercy. Have mercy. And the prophet is confirming that. Y la profeta ahí está confirmándolo todo. Watch this now. Miren, All the tithes, todos los diezmos. but when Israel became a distinct people, Pero cuando Israel llegó a ser un pueblo distinto, the Lord gave them a definite instruction upon this point. el Señor les dio instrucciones definitivas sobre este punto. What punto? ¿Qué punto? El El diezmo. punto de diezmar. All the tithes of the land, Todo el diezmo de la tierra, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, dice, sea de la semilla de la tierra o del fruto de un árbol, is the Lord's. es del Señor. It is holy unto whom? ¿Santo es para quién? Question. Para el Señor. Pregunto, Is the tithes for the minister or is the tithes for God? ¿es el diezmo para el ministro o es el diezmo para Dios? The text Para says Dios.
El texto dice that it is for God. que es de Dios. Have mercy. This is not a shadowy system. Esta no es como una sombra. No. Just like how the Bible says that the Sabbath Así como la Biblia belongs to nos who? menciona que el sábado pertenece a Dios, Not man. That's why man can't change it. no del hombre. Así es por eso que el hombre no puede cambiar. Man cannot abolish El hombre no puede abolir ese because principio, God is the owner. porque Dios es el dueño. And there's no evidence in the New Y Testament no hay ninguna evidencia que nos muestre en el Nuevo that Testamento God abolished the de tithing que system. Dios haya abolido o anulado este sistema de diezmo. But we have evidence Pero sí tenemos evidencia where God approves en donde Dios and aprueba enforces the tithing system. el permanecer, el mantener el sistema del diezmo. Henry tiene. Watch this now. Where are we now? This law was not to pass away with the ordinances and sacrificial offerings that typify Christ. You read what the prophet is saying? Esta ley no había de desaparecer con las ordenanzas y las ofrendas de sacrificio que tipificaban a Cristo. ¿Si se dan cuenta lo que la profeta menciona? As long as God has a people upon the earth, Dice, mientras Dios tenga un pueblo sobre la tierra, his claims upon them will be the same. sus demandas sobre el pueblo serán las No mismas. question. Miren, In the Old pregunta, Testament time, en el tiempo del Antiguo Testamento, did God have workers? Dios tuvo obreros, Did they need to be supported? tenía que ser apoyado ese ministerio. In the New Testament, En el Nuevo does Testamento, God have workers? Dios tuvo obreros. Does his work need support? Ahora, ¿su obra necesitaba también apoyo? Therefore, the tithing system Por continues. lo tanto, entonces el sistema de diezmo continúa. There are people who think that when Y they hay give gente que piensan que the cuando dan tithe, they are making the los pastor diezmos, rich. están haciéndole rico al pastor. Remember, the tithe does not belong to you, Acuérdense que el diezmo no le pertenece a usted, nor the pastor. ni tampoco al pastor. It belongs to who? El diezmo le pertenece a quién? And Dios. God Y determines Dios how his tithe is spent. determina cómo se va a gastar sus diezmos. Watch this now. Miren, Change. Question 2. pregunta número 2. How many types of priesthood are mentioned in the Bible? ¿Cuántos tipos de sacerdocio se menciona en la Biblia? Remember the topic, ¿Se acuerdan the el tema? tithing system Decía, el under sistema del the diezmo new covenant. bajo el nuevo pacto. Right, watch this now. Entonces, miren, Remember, the old and new covenant acuérdense que el antiguo y el nuevo pacto represent two dispensations. representan dos dispensaciones. Are you following me? ¿Estamos? The old La antigua, from Genesis desde el Génesis to the cross, hasta la cruz. and from the cross Y el otro, desde la until the cruz close of probation hasta el cierre de la gracia. is the new covenant Ese es el dispensation. nuevo pacto. La dispensación del nuevo pacto. Amen? Amén. Watch this now. Let's change. The Melchizedek priesthood and the Aaronic or Levitical priesthood. El sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio aarónico o levítico. How many? ¿Cuántos? Solamente dos. All right, let's change. Miren, Let's go to the Bible. Hebrews vamos ahora a la chapter Biblia. 7. Vamos al libro de Hebreos capítulo 7. All right. The Bible Ahora, la Biblia is the source to which we must go always to know how the tithing system es el works. camino o la guía que debemos seguir para que nos muestre cómo deben ser dados los And diezmos. God Y Dios tells us how the tithe, how much percent that He requires of us. nos ha dejado escrito de cuál es el porcentaje que Él requiere de How many nosotros. percent? ¿Cuál es ese porcentaje? 10%. 10%. And that is for the rich and for Y the ese poor. 10% es tanto para los ricos como para los What does that pobres. mean? ¿Qué significa eso? If the rich Que si el rico in his business obtain $1 million, en sus negocios obtiene 1 millón, he must pay tithes on that million, él tiene que pagar el diezmo de ese millón. 10%. El 10% If de the ese millón. poor Si el pobre only earned $100, solo gana $100,
he must also tithe upon the él debe dar el diezmo, el 10% de esos Amen. $100, $10. ¿sí? Que sería It's $10. a just Entonces, system. es un sistema justo. Yeah. ¿Sí? The rich man who gained more money Los- is required. He definitely have to. His tithe is going to be what larger Los because of the adinerados. percentage, but it's still 10%. Los adinerados que reciban mayor cantidad de dinero, obviamente su diezmo será mayor, ya que el porcentaje sigue siendo el mismo del 10%. So God doesn't change. That's the Bible. Entonces Dios no cambia, así dice en la Biblia. Pastor, una consulta. Por ejemplo, si uno tiene un negocio y se va a cobrar una cierta cantidad de $150, pero de esos $150 yo tengo que sacar para material. O sea, también hay veces distinto o tengo que sacar lo que es de material y lo que va para la All right. esa que me- Your tithes and the increase. Su diezmo es de la ganancia. Yeah. So if your gain is $1,000, you tithe on the 1,000. Por ejemplo, si usted gana $1,000, su diezmo es sobre los $1,000. So you don't tithe on what you invest. What you invest is what you tithe on is the increase. Entonces el diezmo no es de lo que usted invierte, sino de lo que usted gana en la totalidad. se trabaja, pero de ahí se saca lo que es de material. But even if Y lo que mejora, eso es ganancia y el del riesgo a nivel de capital. one. Oh yeah. All right. So let's go to the Bible, Hebrew. Vamos a la Biblia, estábamos en el libro de Hebreos, hermanos. So we want to see how many priesthood there were. Queremos saber cuántos sacerdocios había. Verses antes. 1 and 2. Versículos 1 y 2 For this Melchizedek, king of Salem, dice, porque este priest of the Most High Melquisedec, God, rey de Salem, sacerdote del Dios who Altísimo, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, el cual salió a recibir a Abraham, que volvió de la matanza de los reyes y le bendijo, and to whom also Abraham gave a tenth part of all, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. first being by interpretation king of righteousness, Dice, cuyo nombre primero significa rey de justicia, and after that also king of Salem, which is king of peace. y luego también rey de Salem, lo que se traduce como rey de paz. We read verse 9 and Ya leímos And los 10. versículos 9 y well, let's 10, go back there. pero vamos a retornar. And as I may say, so say, Levite also who received tithes. Y por decirlo así, también Leví, que recibe los diezmos. That's another what? Priesthood. The Este es Levite. otro sacerdocio, acuérdense, sacerdocio Paid levítico. tithes in Abraham, Dice, pagó los diezmos en Abraham, for he was yet in the loins of his father Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre, when Melchizedek met Abraham, him. cuando Melquisedec le salió al encuentro. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, for under it the people received the law, porque bajo él recibió el pueblo la ley, that what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek? ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote And not be según el called orden after de the order Melquisedec, of what? y que no fuese llamado según el orden de quién? De So how Aarón. many priests were here? Entonces, ¿cuántos sacerdocios Two. menciona aquí? 2. Whether the Aaronic or the Levitical, Sea the el same thing, levítico but two. o aarónico, pero no menciona All right. 2. Let's change. Vamos a cambiar. Question 3. Pregunta número 3. What does the Melchizedek and Aaronic or Levitical priesthood represent? ¿Qué This is representa el important. sacerdocio de Melquisedec, aarónico o levítico? So we asked the question, Es how many importante. priests were there? 2. Hicimos una pregunta anteriormente. ¿Cuántos sacerdocios había? 2. So now we need to find out what these Ahora, two priesthoods represent. necesitamos saber qué representa cada uno. Amen? All right, let's change from a sister. Vamos. The Melchizedek and Aaronic priesthood represent the old and new one. Los sacerdocios de Melquisedec y arónico representan a qué dice? Al antiguo y el nuevo pacto. The Aaronic priesthood signified the shadow or symbolic ministry of the old covenant. El sacerdocio aarónico significa la sombra o el ministerio simbólico del antiguo pacto, Where earthly priests ministered on behalf of the people. en el que los sacerdotes terrenales ministran en favor del pueblo.
See, listen to me, watch this. I want to share something. Quiero compartir This algo con point ustedes. Este punto It's very important, John, when you talk about, es muy importante cuando hablamos, when you deal with the confessional cuando se habla de confesión, and earthly priest. del confesionario y del sacerdocio terrenal. This point, come on, John, this point Este punto shows clearly nos from the muestra Bible claramente de la Biblia that under the new covenant, que bajo el nuevo pacto, earthly priesthood, el sacerdocio terrenal we have no need of it ya no lo necesitamos, because we are living under what porque period? ahora estamos viviendo bajo qué periodo? The new covenant or the nuevo- Melchizedek El priesthood, nuevo pacto o el sacerdocio de Melquisedec, which represent Christ's priesthood in the heavenly sanctuary. el cual representa el sacerdocio de Cristo en el Just a moment. santuario Just a moment. celestial. The reason why we don't need earthly priests is that I show from the Bible La razón por la que no necesitamos este sacerdocio In that terrenal study, en in that este study, estudio I es porque showed les mostré desde la Biblia that even in the symbolic service que of the priesthood, incluso en el servicio simbólico del sacerdocio, the sinner did not confess the sin to the el, priest. el pecador no confesaba sus pecados al sacerdote. He confessed the sin on the head of the lamb. Él confesaba sus pecados sobre la cabeza del carnero. Are you following? ¿Están So conmigo? neither in the old Entonces, covenant or the new covenant, Así como en el antiguo pacto o el nuevo pacto, sins must be confessed to men. el No. pecado no tenía que ser confesado a los hombres, Amen. There's no place in the Bible for it. porque no hay lugar en la Biblia que describa Because eso. whether it was done in the old covenant or the new is blasphemy. Porque sea hecho en el antiguo o en el nuevo pacto sería blasfemia. Because sin must only be confessed to Porque who? el pecado tiene que ser solo confesado a quién? A Because Dios. only God can Porque forgive solamente sin. Dios puede perdonar Alright. pecados. So here we see Entonces aquí, hermanos, estamos that viendo the Aaronic priesthood que el is sacerdote a arónico symbol es un of the símbolo old covenant. No, change del from this. antiguo pacto. But the Melchizedek priesthood Pero el sacerdocio de Melquisedec portrays the new covenant in which Christ, as our true high priest in heaven, representa el nuevo pacto en el que Cristo es nuestro verdadero sacerdote en el cielo. ministers his Ajá. own blood to cleanse us from our Y sins. está ministrando su propia sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Change from the sister. Let's look at the Bible. Let's Vamos go a to ver lo que Psalm dice la Biblia. 110, verse 1. Vamos a And Salmos, 4. división 110, versículo 1 y 4. Notice what the Bible says here. The Bible says La Biblia dice, hermanos, in verse 1, en el versículo 1 de Salmos, división 110, the Lord said unto my Lord, Jehová dijo a mi Señor, sit thou at my right hand siéntate a mi derecha, until I make thine enemies thy what? hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Now, who is this referring to? Ahora, ¿a quién está haciendo referencia aquí? Well, who said my Lord said unto my Lord? Pero ¿quién dijo Jehová es mi Señor? The Bible here is talking La about Biblia a aquí está conversation hablando de between una conversación Christ and entre his Cristo Father. y su Padre. And this is after his resurrection. Y esto fue después de su How do we resurrección. know that? ¿Cómo sabemos Because esto? in Peter, Porque en el libro de Pedro, by the way, Acts I should say, de Hechos, debía haber dicho a Hechos. in the book of Acts, En el libro de Hechos, chapter 2, en el capítulo 2, when Peter on the day of Pentecost es donde Pedro, justo en el día del Pentecostés, was trying to show the people estaba intentando mostrarle al that pueblo Jesus was the true que Messiah. Jesús era el verdadero Mesías. When he said, David, Cuando the él dijo, patriarch, David los patriarcas, said unto my Lord, David el patriarca le dijo al Señor, my Lord said unto my Lord, sit down my right hand. Mi Señor dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, until I make your enemies your hasta que footstool. yo haga de tus enemigos que estén postrados ante tus pies. Peter said, Pedro dijo, David is still dead and is buried. David Here. sigue muerto y está His enterrado. grave is here. Su tumba está allí. But David foresee the death of Christ Pero and the David resurrection of Christ. ya había previsto con anticipación la muerte de Cristo And y la resurrection. resurrección de Cristo An ascension.
y su ascensión. And he said, Jesus, Y le dijo, who was dead, Jesús, el cual estuvo buried, muerto, and resurrected, enterrado y ahora is now resucitó, sitting at the está right hand ahora of the Father. sentado a la derecha de Dios el Padre. By the way, Paul in De Hebrews hecho, Pablo chapter en el 8 libro de Hebreos capítulo 8 said that Christ dice is sitting que at the right Cristo está hand of his sentado Father. For what a la purpose? diestra de su Padre. ¿Con qué The propósito? Bible says to La Biblia minister as menciona high que es priest. para ministrar como sumo sacerdote. Watch this now, watch this now, Mire. watch this now. So notice the context now. Entonces quiero que noten This el is dealing with contexto. who? Esto está hablando de quién? Jesus. De Notice Jesús. verse 4 now. Miren versículo 4. The Bible says, the Lord had sworn and will not repent. Juró Jehová y no se Thou arrepintió. art a priest forever, Dice, tú eres sacerdote para after siempre, whose order? según el orden de quién dice, Melchizedek. So Melquisedec. here Psalm is Entonces, telling us, aquí el libro de watch this, Salmos nos that está diciendo Christ's priesthood que el sacerdocio de is Cristo represented by whose es priesthood? representado por el sacerdocio de quién? De And Melquisedec. notice something, Y noten algo, while the Aaronic priesthood mientras el sacerdocio arónico also represent Christ's priestly también ministry representa el sacerdocio de Cristo, that dealt with the shadowy system. Are you following me? que estaba That you- that hablando you con la type. sombra de este sistema anterior que hablaba de los diezmos. Now watch this now. Miren, No, repeat that, repeat that. I want to repeat that. Because the Aaronic priesthood el sacerdocio arónico represents representa the old covenant of the priesthood. el antiguo Not the pacto, tithe, not the tithes, el antiguo pacto del sacerdocio, not the tithes. no de los diezmos. Yeah, because that would be wrong. Watch this. Aaron was a type of Christ. Aarón era un tipo de Cristo. However, Sin his embargo, priesthood could su not properly sacerdocio no represent podía Christ's priesthood apropiadamente representar el sacerdocio de because Cristo. Aaron was not a Porque king. Aarón no era un rey, He was only what? era solamente ¿qué? A priest. Un sacerdote. But Melchizedek Pero was Melquisedec both a priest and a what? era ¿qué? Era ambos, sacerdote y rey. After Christ finished his Y priestly ministry, después de que Cristo terminó su What ministerio position he will take up? sacerdotal, what? what position will he take up? ¿Qué posición iba a tomar? That's why Revelation 19 Es por eso says que Apocalipsis 19 dice that he will take off que él se priestly sacará garments. sus vestiduras and he will put sacerdotales on garments, y se pondrá kingly cuáles garments, a vestiduras crown within a reales crown, and he will come as King of kings y and Lord será of lords. llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Are you following? That's why, and Paul mentioned that in Hebrews 7. Y es por Verse eso 11. que Pablo menciona en el versículo 11, In Hebrews 7, verse 11, en el Hebreo 7, versículo 11, when he said cuando that él if dice the Aaronic priesthood could que el properly sacerdocio represent Christ's arónico priesthood, there would be no need for a change. no podía representar apropiadamente al sacerdocio de Cristo, entonces no había, If, que hacer because un cambio. if it could, there would not be a change. y si hubiese podido ser, no hubiese cambiado. But Pero Christ's priesthood is after the order, the el verse says, of sacerdocio de Melchizedek. Cristo estaba bajo el orden de Melquisedec. So watch this now, watch this now. Entonces, So miren, here we're told that Christ is a priest for how long? en el libro de Salmos nos está mostrando que Cristo fue sacerdote por cuánto It says tiempo, for you are o God a sería priest sacerdote forever. por cuánto tiempo. No Dice question. para Will siempre. Christ be a priest para siempre? Pregunto, ¿Cristo va a ser sacerdote para siempre? No. What this No. is saying Lo que realmente está diciendo, that from the time Christ take up the position of Es- high priest, desde el momento en que Cristo tomó la posición de ser sacerdote, he will continue Él continuaría as siendo long as that sacerdote period is necessary. hasta que ese periodo sea necesario. Are you following? ¿Están conmigo? That's why when Daniel, Es por eso que cuando when the Daniel, king came, cuando when llegó el Darius rey, came, I said, "Oh Daniel, is el your rey God, Darius llegó. has your God delivered you?" oh Daniel, así como tu Dios te libró. Daniel said, "Oh King, live forever." Daniel le dijo, oh rey que vive para No, siempre. did Darius live forever? Ahora, Darío vivió por siempre. No, what he was saying, "Oh Darius, reign Lo que until." está diciendo es, oh rey que reinas hasta. Are you following? So Christ was to be priest Entonces Cristo iba a ser from sacerdote the time he ascended desde el momento que ascendió in AD 31 en el año 31 until the close of probation. hasta el cierre de la gracia. And Paul says Y that Pablo because dice- the priest in the Aaronic priesthood could not truly represent Christ's ministry because those priests died. Así They have como to be Pablo replaced. dice que el sacerdocio de Aarón no podía representar apropiadamente a Cristo,
because the priest died. They have to porque be el replaced. sacerdote murió, tenía que ser But he said, this man, reemplazado. this Pero man, dijo, este hombre, who cannot die, who will never die, el cual no muere y no podrá morir, will continue until the close of continuará probation. hasta el His cierre de priestly gracia, ministry. All right, watch this su now. ministerio sacerdotal. I'm gonna be stopping here in a moment, brethren, because I have to go to God. But I'll come back and continue. Vamos a detenernos un poquito más adelante porque debemos salir a Yaruquí, pero otro día continuaremos. Watch this now. Hebrews Mire. chapter 6 now, Hebreos capítulo 6, 19 and 20. Notice this. Hebreos 6, 19 y 20. Now, brethren, don't miss any of these studies, all right? No se pierdan ninguno de estos estudios, ¿ok? Especially those of you who want to understand the tithing system. Especialmente aquellos que están interesados en el sistema de los diezmos, To understand it. para entender todo esto. And it's very important that you understand it. Y es muy importante que usted lo comprenda bien. Amen? Watch this now. So we're looking at verse 19. Entonces estamos en el And 20. versículo 19 y 20 de Hebreos 6, Which hope we have as Dice. an anchor of the soul, la cual tenemos como ancla del alma, both sure and steadfast, segura y firme, and which entered into within the veil. y que penetra hasta dentro del velo. Notice now, whether the Miren lo que forerunner is for us entered, even Jesus, Donde entró nuestro precursor por nosotros, Jesús, made an high priest after whose order? el que fue hecho sumo sacerdote para siempre, ¿bajo qué orden dice? De Melquisedec. So Jesus' priesthood is a Entonces, type of el the sacerdocio de Cristo es un tipo de Melchizedek priesthood, the new sacerdocio de covenant. Melquisedec, es decir, del nuevo pacto. Notice chapter 7 now, 14 and Noten 15. ahora el capítulo 7, 14 y 15 del mismo libro de Hebreos. And verily, they that are of the sons of Levi, who received the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people. You are reading which one? Verse 5. Oh, sorry. Should be, I'm reading the wrong 14. one. 14. Sorry about that. For it is evident that our Lord sprung out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. Have mercy. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Watch this now. Miren, As it is yet far more evident that after the similitude of Melchizedek, there ariseth another priest. y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente. Now, question: was Christ Ahora, from pregunto. the tribe of Levi? Ahora, Was ¿Cristo Christ? era de la tribu de Leví? What tribe was he from? ¿De qué tribu era? Judah. Question: Judá. Is there any priest in the tribe of ¿Había algún sacerdote en la tribu de Judá? at least the what yet Y aún Christ así, Cristo would be priest. llegaría a ser sacerdote. Remember, that's why I told you that Acuérdense que the por eso Aaronic yo les priesthood could dije not properly Que el typify. sacerdocio arónico no podía representar apropiadamente al sacerdote. Now, watch this now. Miren, When you read about cuando ustedes lean acerca Melchizedek, de the Melquisedec, Bible says, la Biblia dice without father, que without sin mother, padre, que sin madre, what that is really saying. Because Lo some que people say, realmente oh, está diciendo- Melchizedek then was the Holy Spirit. y mucha gente está diciendo que por eso Melquisedec era como el Espíritu Santo. And some say it's Christ. Y algunos decían que But era it Cristo. says that Christ's Pero aquí priesthood está is after diciendo the que el order of sacerdocio de Cristo Melchizedek. estaba bajo el sacerdocio de So Melquisedec. it couldn't be Christ and Melchizedek cannot be one and the same. Entonces Melquisedec y Cristo no pudieron ser los mismos. But really, the text should really read, Pero realmente el texto, como deberíamos leer, without knowledge of who his parents are, es que sin conocimiento de quiénes eran sus padres, or where he really came from. o realmente de dónde salió o de There's dónde vino no esa persona, record porque no hay registro of his descendants. de sus descendientes. And it was necessary because his priesthood was to typify Christ's priesthood. Are you following? Y era necesario porque acuérdense que su ministerio tipificaba el ministerio de Cristo. Now, brethren, stay with me. This, as I told you, this is important. Entonces, como les mencioné, esto es importante. Because when you study this, Porque cuando with ustedes this you estudian can prove, esto, John, con esto usted puede probar that under the old covenant,
que bajo el antiguo pacto and the new covenant, y bajo el nuevo pacto, tithes are los required. diezmos se están pidiendo como requisito. Are you following me? ¿Están conmigo? Because Melchizedek, Porque whose Melquisedec, priesthood el represents the cual new su covenant, sacerdocio representa el nuevo pacto, received tithes. recibió diezmos. And that's what Paul is arguing here. Y todo está aquí como argumento. Y Pablo dejó como argumento aquí. And his basis for that to the New Testament church was Genesis chapter 14. Y su fundamento para eso está escrito en Génesis 14. Are you following me? Paul was telling the Hebrew Pablo Christians, estaba diciéndole to the Hebrew Christians a los cristianos hebreos that were converted to the Christian faith, que fueron convertidos a la fe cristiana, that the tithing system que el is not a part sistema of de the los shadow. diezmos no era parte de esa sombra, But that system sino que was ese a sistema type era un tipo of the old covenant del antiguo pacto and also pointing forward to y Christ. también apuntaba hacia Cristo. But there is also another priesthood Pero that properly también había otro represents sacerdocio Christ. que representaba New covenant apropiadamente priesthood. a Cristo y a su nuevo pacto. Amen. It's just like in the new covenant Y así como en el nuevo pacto exists what? The law and command. existe la ley y los 10 mandamientos, Amen. In the old covenant, en el antiguo pacto the law also what? la Existed. ley también existía. The only difference La única in the old diferencia covenant, es que en el antiguo the pacto law were written upon what? Tables of stone. la ley estaba escrita sobre tablas de But piedra, under the new covenant, pero ahora bajo el nuevo it is pacto written where? está escrito en donde? On the heart. En el Watch this. corazón. In the old covenant, En el antiguo pacto it was men who promised obedience but break their promise. era el hombre el que prometió obediencia, pero quebrantó esa promesa. But God this time Pero promised Dios en este momento ahora under the promete, new covenant, bajo el nuevo promise pacto, that He will give you power to obey the Ten promete Commandments. darle un poder para You see the obedecer. difference? ¿Se dan cuenta de la diferencia? But the law under the new Pero covenant la is not ley abolished. bajo el nuevo pacto no es que está abolida, It continues. Only that it Continúa. continues upon the fleshy tables of our heart. It's written there. continúa, solo que diferencia de tablas de piedra está en tablas de en su corazón, ¿sí? That's why Escritas allí. a child, Y es por eso que un niño, when they're doing something wrong, cuando está haciendo algo when malo, mama or daddy come in, cuando el papá o la mamá llega, they start to, el niño ¿qué hace? and you didn't even Corre. teach them Y nadie le enseñó eso al niño. because it is in their conscience. ¿Por qué? Porque está eso en su Are you conciencia. following me? Are you following me? ¿Me siguen? That's why a person who don't attend church What? is for a person who attend church. Es por eso que las personas asisten a la Que no iglesia, asiste, que no asiste. que no asisten a la Ni lea iglesia, la Biblia. ni tampoco leen la Biblia. When they are doing wrong, they are conscious of what they're doing wrong. Cuando están haciendo algo malo, su conciencia les dice que lo que hacen es malo. Why? Because ¿Por the qué? law Porque ahora la ley is está written, escrita is there. aquí. That's why Paul says Es that por they eso have a que Pablo conscience. dice que al tener una No, conciencia, que esta persona tenía una conciencia que condena a ellos. ok, que estas personas tienen una conciencia que les condena a ellos de sus actos. Yeah, because it is written there. ¿Por qué? Porque está escrito allí. Now watch this. When I come back, saints, Miren, cuando regresemos, I will have to continue. vamos a continuar. But I have to move back. So, but this study, when we come back, we're going to go to the rest of the verses here. Cuando regresemos, vamos a continuar con el resto de versículos que los tenemos allí. And brethren, please, those of you take notes. Take Así notes. que, hermanos, los que están tomando nota, No, I am saying take notes. All of you, take notes. ok, lo que está diciendo es que todos deberían tomar nota, Yeah, it is important, brethren. porque es Don't just importante. take the notes, but go back over the notes. Y no solamente las dejen And escritas, search. sino que regresen y estudien otra vez, Because listen to me. escudriñen los que escribieron. If you don't do that, Porque si no lo hacemos de esa in a manera, few weeks I come and introduce the same topic, and you look at me as if I've never studied the topic with you. porque si no hacen eso, la semana siguiente que continuamos el estudio y topamos nuevo título, ustedes me van a ver como que nunca hubiésemos hablado de esto. Are you following? ¿Me siguen? The reason for that La razón por la que les is decimos because eso many times we don't really show interest. es porque muchas veces no mostramos un verdadero interés. And even if you do have interest, you need to write because we forget. O incluso si The muestra human interés, brain is fragile. necesitamos escribir porque ustedes saben que la mente es frágil, We need to remember. ¿sí? Y nos Go back olvidamos. Entonces necesitamos That one. recordar y Ah. podemos tener un fundamento Sí, donde vamos. regresar. All right, I'll leave you with this.
So when we come back, Les voy a dejar con esta pregunta, hermano. did tithe exist under the Melchizedek and the Levitical priesthood? ¿Existió el diezmo bajo los sacerdocios tanto de Melquisedec y de Levítico? So when we come back, we'll take it up Cuando from those regresemos, verses and this question vamos a and look at the iniciar answer. desde esta pregunta y los versículos previos. Plus, we have a lot of spirit of prophecy statements. Adicional, también vamos a tener citas del Espíritu de Profecía. And as we continue in our study, Y we will continuemos con este we will estudio, establish what is the purpose for the tithe. usted establecerá o We will in the next series. estableceremos cuál es el propósito de los diezmos And who can receive the tithes. y quién puede recibir estos diezmos And what the tithes can be used for. y para qué pueden ser utilizados esos diezmos. Because there are some Porque hay muchas people right now who are personas trying to prove ahora mismo que están intentando demostrar that the tithes, que los diezmos, that you can take your tithes and print Great Controversy and give it out. que usted puede retener esos diezmos y usted imprimir folletos y ir a Or entregar, conflict of legal. o cualquier libro. And they said, oh, it is justifiable. Y ellos dicen, oh, esto es No, justificable. that's robbing God. Y déjeme decirles que eso no es justificable, es robarle a Dios. You cannot take your tithes and print Usted books. no puede tomar sus diezmos e imprimir libros. It is prohibited. Es prohibido. Are you following me? You can't do that. Usted no And there puede are hacer people who eso. are doing that right Y now. hay gente que está haciendo eso ahora en estos Even momentos. presently churches Incluso iglesias del Círculo de Verdad who Presente, are going to famous pastors los cuales están asistiendo, oyendo a donde van pastores famosos to ask them about the subject. para pedirles del tema, And the pastor said, yes, you can. y el pastor puede decirles, pastor. sí, ustedes sí pueden hacerlo. And they give them even statements from the spirit of prophecy Y les dan supuestas citas del Espíritu de Profecía, that have nothing to do with that. que no tienen nada que ver There's con not eso. coming in. There's not one statement in the spirit of prophecy. Y de hecho no hay ninguna cita en el Espíritu de You Profecía. cannot find it, No podemos hallar ninguna nor in the cita, Bible, ni tampoco that I en la can take Biblia, my tithes and print books que diga que yo puedo usar mis diezmos e imprimir libros and give it out. No, that's y wrong. salir a entregarlos. Eso es robo. Because as I told you, Porque así como les mencioné, many of us in present truth, when we were with the muchos de los que conference, están en el Círculo de Verdad Presente o en la no, conferencia, cuando nosotros, ellos que ahora en verdad presente, cuando ellos antes era con la iglesia de conferencia, ok, los que ahora son Círculo de Verdad Presente, pero antes eran miembros de la conferencia, they would just give blind, solamente lo daban ciegamente. sin preguntar nada. Sí. Pero cuando viene a la lado de verdad presente, Pero ahora que están en el lado de verdad presente, si tienes 100, ellos da 20 de diezmo. Y cada 8 semanas, 20. Dice, no quiere que el pastor sea rico. dan menos, Covetousness. dan menos su diezmo porque dicen, es que yo no quiero que ese pastor se haga millonario. Are you following Entonces, me? ¿qué hay en That's su corazón? covetousness. Codicia. And by the way, I will show you Y de hecho, yo les mostraré that if you support a ministry que si ustedes apoyan a un or a ministerio pastor o a un that is pastor not doing the work of God, que no está haciendo la obra de Dios, you're robbing God of the tithe when you give usted it to that también pastor. le está robando el diezmo a Dios al darle a un pastor que no hace la obra del Señor. Or a pastor who is lowering the standard of the message. O a un pastor que está bajando el estándar de los mensajes. Testimony volume 5 says, En el libro de Testimonios para la Iglesia, to volumen give the 5 tithes dice, to a minister that lower the standard of righteousness. el dar diezmo a un pastor que baja el estándar de justicia, You're a participant in the pastor's sin. usted está siendo partícipe del pecado de ese pastor. So you have to be sure that Entonces, where you're usted sending tiene your que tithe, asegurarse de que al enviar sus diezmos, you must certain that that ministry or that person is truly doing the work of God. tiene que asegurarse de que esa persona realmente está haciendo la obra del And Señor. the work of God is not to put up YouTube videos. Y la obra del Señor no es solo de poner, No, it is not no es poner videos en YouTube to qualify you to receive tithes. para calificarlo para recibir diezmos. You think what I just said? ¿Me entienden lo que les digo? That's not what. No. A lot of people now are putting up YouTube this and that because they want more push. Mucha gente está subiendo videos haciendo obras buenas para recibir apoyo extranjero. Ellen White said those people Nuestra hermana de White dice que aquellas they personas must que go and hacen look for a esto normal job. deben ir, I'm sorry, They must go and look for a regular job. deben ir a buscar un lugar de trabajo regular. A cent must not be given to them. Y ni un solo centavo debe ser dado a esas personas.
sobre si se puede subrayar edición, ¿cierto? Sí. Libros. Yo tengo una interpretación, ¿no? Pero yo si quisiera su interpretación sobre algo que es de inspiración, somos para mí. Ujú. Le leo esta Sí, sí, por favor. ¿ya? Y dice, al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir la buena nueva. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con qué sostener el ministerio y difundir la verdad en forma interesante. Entonces, yo tengo una interpretación que quisiera explicar. For example, a printing press can receive the tithes. Por ejemplo, una imprenta puede recibir los diezmos That prints the word of God. porque está imprimiendo la palabra de Dios. So a printing press Una imprenta that prints the word of God, that send out the word, Que can be imprime. supported by the tithe. que imprime la palabra de Dios y la envía para esparcir el mensaje puede ser apoyada con los diezmos. A school that teach biblical principle and a teacher that teach biblical principle can receive the tithe. Una escuela Así como una escuela that teach biblical principle a la cual enseña principios bíblicos and a teacher, exactly, y sus maestros that teaches the que Bible enseñan principle los to those principios bíblicos preparing a workers, estos preparing estudiantes workers están preparando obreros. can receive the tithe. Ellos también pueden recibir los diezmos. A Bible worker can receive the tithe. Un obrero puede recibir A diezmos. missionary can receive the tithe. Un misionero puede recibir los diezmos. A medical missionary can receive Un the tithe. médico misionero puede recibir diezmos. Not ministering to Adventists. So let me qualify that. Not ministering to Seventh Adventists. No un médico misionero que ministre a los adventistas del Because séptimo there's a lot of medical missionary porque hay workers. muchos obreros médico misioneros They only minister to Seventh Adventist churches. que solamente ministran a iglesias adventistas So they can get the para offerings or que tithes. para poder estar llenos de sus diezmos. That person is disqualified. Y esa persona está Because the purpose descalificada of the health message porque el propósito del mensaje de is to salud go to the world, es llevarle al mundo to use a it as the aquellos que no hand to saben. open the door to get enter the ¿Para church's qué? message. Para usarlo como una puerta de entrada para ahí poner el mensaje. But that is not being done right now. Pero eso no está siendo hecho en estos tiempos. All our effort is Seventh Adventists Todos who know the los truth. esfuerzos están haciéndose en el centro de los adventistas del séptimo día, los que conocen la verdad. But we're not doing any work out there. Y no estamos haciendo ninguna obra afuera. All right. Father in heaven, Lord, thank you Vamos a cerrar con una oración. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, for your message. por tu mensaje. Pray that as we continue this series on tithing, Oramos, Señor, para que al continuar estos estudios sobre el diezmo, you will give us clarity of understanding. tú puedas darnos claridad en nuestro entendimiento. We have discovered so far that tithe was given under the Old and New Covenant. Hasta ahora hemos descubierto que los diezmos fueron requeridos en el Nuevo y en el Antiguo Pacto. And we are living Y estamos viviendo from AD 31 desde el año 31 under the New Covenant. bajo el Nuevo Pacto. Help us not to fail. Ayúdanos, Señor, a no fallar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. God bless you, brethren. Que Dios les Happy bendiga, Sabbath. hermanos. We're Feliz moving sábado. on to Yaruki. Y ahorita ya nos estamos haciendo a Yaruquí. Uh-huh.